tomar. Lo que sí se consigue es cachaza. Brasil. Gente, está listo para llevarlo a la mesa y degustarlo. Muy buen día a todos, feliz domingo, bienvenidos a casa. Aquí estamos en la cocina nuevamente con mi papá, Daniel, y él va a estar preparando un plato brasilero hoy día porque hace mucho tiempo que los suscriptores de Brasil vienen pidiendo y también nuestros parientes en Río de Janeiro vienen pidiendo. ¿Y qué plato es ese? Hoje vamos para o Brasil. Brasil. Vamos fazer feijoada. Feijoada. Okay. Un plato típico brasilero. Portugueses también lo consumen. O sea que si están mirando de Portugal, por ahí van a ver alguna semejanza. Lo vamos a cocinar a fuego abierto, en la olla de hierro fundido, así como cocinaban en la época los colonos. Me imagino que los primeros que llegaron a Brasil, los portugueses, toda esa gente cocinaba como vamos a cocinarlo nosotros hoy. Estaba haciendo 6 grados bajo cero, pero ahora salió un poquito el sol, así que debe haber mejorado algo la temperatura, ¿no? Esperemos que sí. Y si no, nos vamos a recantar de frío, pero no importa, igual lo vamos a hacer. Así que tenemos un par de vinitos, uno es argentino, el otro es portugués, porque acá vino brasilero no se consigue ni para remedio, no hay en absoluto. Y también, ¿qué nos vamos a tomar? Lo que sí se consigue es cachaza. Oh. Nos vamos a tomar unos traguitos hechos a base de cachaza, que le dicen caipirinha. Supuestamente es la bebida más consumida en Brasil y la tercera más consumida en el mundo. Así que, gente, prepárense porque yo ya me estoy haciendo la idea. Va a estar rica esa, Así, bueno, antes de empezar vamos a comer una pequeña picadita. Tenemos un poco de pan, crackers, queso, paté de foie con higos. Tenemos unas lindas hojas que han caído de los arces canadienses para decorar. Y bueno, sí, aquí tenemos todos los condimentos que va a llevar la feijoada. ¿Okay? Sí, tal vez ahora les podemos mostrar el clip de cuando fuimos al mercado portugués. ¿Adel? Sí. Sí, fuimos a un mercado a comprar todos los ingredientes que necesitamos para este plato. Y bueno, fue como viajar a Portugal o a Brasil porque ahí adentro no se escucha inglés. No, es todo portugués. Principalmente los tipos de carne que necesitamos para este plato, y las salchichas, todo eso que aquí no lo tenemos, no lo conseguimos y queremos tratar de hacerlo lo más fiel posible a lo que es el plato verdadero, ¿no? Por ahí algunos artículos no consigamos, pero bueno. Y bueno, sí, los llevamos ahí, que vengan con nosotros de compras y es el comienzo de una preparación de una nueva comida. Ok. Vamos. Ya nos vemos. Terminamos nuestras compras aquí en Mississauga, como a 25 minutos de casa, diría, ¿no? Ya. Y bueno, fue una experiencia cultural. Ok. La gente se pelea, es otro mundo ya cuando uno entra a estos lugares. Las familias gritándose en portugués, ahí peleándose por las compras. La señora quería, había una cola larga en la carnicería con numerito. Y apareció una señora que quería que la atiendan porque quería 2 artículos nomás. Y la hija le gritaba, ¿cómo haces eso? Tenés que esperar en la fila. Se armó. Ahora, encontramos más o menos, ¿este es Dixie? Sí. Este es Dixie. Más o menos lo que queríamos, pero va a ser una mezcla más o menos
brasilera portuguesa, porque estos son portugueses, a pesar de que conseguimos un poco de salchicha brasilera. Sí. Después lo demás más o menos tiene muchos productos, pero tipo Portugal. Encontramos un par de botellas lindas de aceite de oliva, vamos a probar. Yo sigo buscando mi aceite de oliva, esa que tiene gusto a aceituna, que parece que uno estuviese comiendo una aceituna, y no la puedo encontrar. Me acuerdo cuando éramos chicos que comíamos, nos daban de comer un pedazo de pan, lo abrían así por la mitad, le ponían aceite de oliva y un poco de sal, y lo cerrabas para que se embeba bien el pan. Y eso era cuando cena. Teníamos hambre así, que estábamos afuera, un snack, pan con aceite de oliva y sal. Eso era lo que nos daban los padres en aquella época, ¿no? Y siempre me acuerdo porque era ese aceite de oliva que tenía ese gusto tan particular, parecía que uno se estaba comiendo un sándwich de aceitunas. Y no lo puedo encontrar. Ahora todo el aceite de oliva extra virgen, super virgen, pero no tiene gusto. Es un aceite más bien tipo medio como amargo, ¿no? Bueno, ahora compraste 2 botellas para probar. Esperemos que una de ellas tenga el sabor que estás buscando. Sí, compré una que es una lata y viene dibujada, típica así como venían las latas 50 años atrás que llegaban de Portugal o de España, y todos los nombres escritos así como fileteados, ¿no? Y esa puede ser que sea una de las que estoy buscando. Va a ser sorpresa ahora en casa cuando la abramos y las vamos a probar. Sam, you look like a half gaucho with your pants stuffed in your boots. La sección de vinos argentinos. Ok, recién salimos del LCBO, la tienda de licor. Sí, encontramos la cachaza, ok, o sea que ya tenemos para hacer caipiriña. ¿Qué más tenemos? Tenemos un Pascual Toso, un 2018 de Mendoza, sí. Ok, después tenemos un Esporá, este es portugués, para la feijoada. Okay. Más portugués. Aquí hay otro de Portugal, Pedras do Monte, okay. Un Cabernet Sauvignon y Tinta Roriz, producto de Portugal. Y último, pero no menos, tenemos Doña Paula Estate, un Malbec argentino. Sí, este negocio se ve que lo han abierto hace poco. Es una de las tiendas estas que tenemos aquí en Canadá, que cada provincia tiene su asociación, pertenecen al gobierno. Y no hay mucha variedad porque se ve que han abierto hace poco. En otras hay más variedades de vinos de diferentes países, pero hay más cantidad. Pero bueno, hemos encontrado todo lo que andábamos más o menos buscando y nos vamos para casa porque se está poniendo frío. O sea que mañana puede haber nieve. Primera nevada del año. Y sí, compramos la salchicha, compramos el cerdo que necesitamos, compramos el tocino o el bacon, cebolla, ajo, tenemos los frijoles negros, salchicha tipo calabresa, una salchicha tipo brasilera también le vamos a poner. Acá tenemos otro tipo de salchicha tipo española. Farofa, naranjas, vamos a acompañar con un rico arroz blanco hecho con mucho ajo, y de postre tenemos unos brigadeiros. Ah, sí, el brigadero, está en el frigidero. Sí, ya se los vamos a mostrar. Escondido. Pero lo único que lo vamos a hacer, el plato este lo voy a hacer con un poquito de una variación. A mi manera. Ustedes saben que a mí me gusta cambiar un poco las recetas algunas veces. Y bueno, le tenemos que dar gracias a tu tía. Que Margarita, que está allá en Río de Janeiro, que nos mandó una linda receta, y a su esposo Carlos, que también nos dijo por el tema de la caipiriña. Así que vamos a hacer como ellos nos han indicado, pero más que nada yo le voy a cambiar un par de cositas que, como quien dice,
para crear un poco de discordia. Vieron en recetas que hace 600 años que se hacen de la misma manera y ahí le meto el palo en la rueda, como quien dice, pero bueno, va a salir bien. Ahora voy a empezar a preparar las salchichas. Tenemos 3 tipos de salchichas, como ya le dije, tipo española, tipo calabresa, y conseguí una tipo brasilera, picante las 3, ¿eh? Así que bueno, las vamos a cortar. A mí me gusta cortar la salchicha medio como en diagonal, a 45, así. Ustedes, si van a hacer este plato, la receta es para un kilo de porotos negros, y en el tema de las carnes son 200 gramos más o menos de carne de cerdo, 2 salchichas de cada tipo. Yo, como voy a hacer 1,5 kilos más o menos de poroto, entonces le pongo 3 salchichas de cada tipo y le voy a poner también un poquito más de carne de cerdo. Lo único que aquí no pude conseguir, que este plato, cuando se llama la feijoada completa, lleva charque, que es carne seca, lleva carne salada también, pero aquí no la conseguimos, así que esos dos tipos de carnes yo lo dejo de lado y vamos a hacer una simple nomás, que lleva la carne de cerdo, las salchichas, el bacon, pero igual va a quedar bien porque la gran mayoría de los ingredientes están ahí adentro. Voy a cortar también el bacon para tenerlo listo para ponerlo a freír, y cuando ya tengamos todos los ingredientes voy a cortar el cerdo en cubos más o menos. Cuando tenemos ya todo eso, vamos a empezar a prender el fuego y vamos a empezar a ir friendo primero todo lo que es la salchicha, la carne. Lo vamos a dorar bien bonito con el ajo, que hay una cabeza de ajo, 2 cebollas. Así que bueno, ya estoy entonces, como les digo, preparando eso. De bacon, esto es medio kilo, le voy a poner más o menos un poquito más de la mitad tal vez. Ya lo tenemos prácticamente encaminado, y en cuanto se prenda el fuego salimos y nos tomamos unas caipiriñas y empezamos con la fiestonga, ¿ok? Hoy tenemos 2 vinos de Portugal. Como vamos a hacer la feijoada brasilera y de Brasil no conseguimos nada, pensamos que algo de un país que hable en portugués, o sea que nos trajimos 2 vinitos de Portugal. El primero es uno que se llama Pedras do Monte. Es un Cabernet Sauvignon con una mezcla de tinta Roriz. Ustedes por ahí tinta Roriz nunca la han escuchado, pero es el nombre que le dan al tempranillo en Portugal. A la uva que en España la llaman tempranillo, en Argentina y en Sudamérica también. En portugués le dicen tinta Roriz. Y después tenemos este otro, que es un blend, es una mezcla de uvas del Alentejo, y no especifica cuáles son las varietales que usaron, o sea que lo único que sabemos es que es una mezcla de uvas de la zona esa. Así que bueno, es un reserva y vamos a probarlo. Vamos a abrir los dos, los vamos a dejar que respiren un poquito y vamos a ver de qué se trata todo esto. Oh, uy. Este no tuvo queja. Salud. El vino de la casa. Sí. No está mal, ¿ah? Un rico vinito. Sí. Otro vino. Vamos con el más aristocrático. Sí. Por eso lo pusimos acá con el amigo Baco. Sí. Ahí lo tienen a Baco. Abra la boca. Entregue, Baco, entregue. Parecen las jarras que usaban los romanos en las películas que uno ve de aquella época, que se servían con este tipo así de jarras. Los de ellos eran de terracota, tal vez. Pero bueno, salud. Vamos a ver este. Distinto, ¿ah? Exactamente, sí. Diferente. Diferente. Se lo nota de mejor calidad. Wow, muy, muy suave. Muy rico. Sí, wow. La verdad que está muy, pero muy bueno el vino este. Esa mezcla de varietales ahí adentro, me gustaría saber qué tipo usaron, pero se lo siente muy rico. Sí, es un muy buen vino portugués este. Y según dicen, en esa zona, hace 750 años que producen vinos hasta el día de hoy de la misma forma. No han alterado
el terroir, o sea que la tierra donde se siembran las vides no han sido alteradas para nada hace 750 años. Bueno, para mí eso tiene un valor incalculable, porque continuar con una producción de esa forma es realmente como para aplaudirlo, ¿no? Así que bueno, esperemos que lo sigan haciendo por otros 1000 años más. Vamos a ver qué hacemos. Ya. Ahora vamos a preparar la caipirinha usando nuestra cachaza pitú. ¿Y qué receta estamos usando? ¿La de nuestros parientes o la receta que vino en la botella? ¿O será la misma? Receta universal. Receta universal. Caipirinha es caipirinha. No se olviden que yo también fui barman, ¿eh? Ah. ¿Se acuerdan cuando les conté de España? Entonces, vamos a empezar con esto. Esto lo que hay que hacer es sacarle esta parte, que es amarga. No se olviden de lavar el limón o la lima. el limón, la lima, como quieran llamarlo, antes de empezar a trabajar con esto, porque va a ir entero todo al vaso. Entonces, si no lo lavan, toda la mugre les va a ir al vaso. Después los cortamos así, otra vez en 4. Yo les voy a mostrar de preparo uno y después preparo los otros para... ¿no? Vaso. Traten de ponerlos con la cáscara hacia abajo. En el tema azúcar, yo le voy a poner media cuchara. Hay gente que le pone 1 cuchara y hay algunos que le ponen hasta 2 cucharas de azúcar. Pero un poco demasiado. Con algo que puedan romper. Sin romper el vaso, por favor. El vaso de cristal de mamá. El vaso de cristal de la colección de mi esposa. 1,5 onzas de cachaza. Así que un shot y medio. Un shot. Oh, wow. Ahí está. Caipirinha, ¡Salud! la bebida más tomada en Brasil. ¿Cómo qué tal está? Me acuerdo, esto me hace inmediatamente acordar, estábamos en casa de mi cuñada allá en Barra da Tijuca, en Río, y cuando veníamos de la playa así acalorados, después de estar un rato largo ahí al rayo del sol, Carlos, su esposo, se había preparado unos de estos fresquitos ahí, nos estaban esperando, y reconfortante, y uno le volvía la vida al cuerpo, ¿no? ¿Querés probar? Ok, a ver. Caipirinha. Ok, lo esperaba más fuerte, pensé que me iba a quemar toda la garganta, pero no, está rico. Ojo, Lo puedo tomar. todo depende con el tipo de cachaza que lo hagan, porque hay cachazas que son de una calidad, digamos, medio inferiores, y son alcoholizadas al punto que uno toma eso y parece que estuviese tomando alcohol puro. Ya no, pero este está lindo, está suave. está rico, ¿no? Sí, está rico. Le voy a preparar uno a Samuel. Ok. ¿Tu mamá querrá uno? Pregúntale si quiere. A ver, ¿quiénes quieren tomar? ¿Dónde está la playa? La playa. Estamos bien lejos de la playa. Brasil. ¿Ah? A ver, Samuel. Gracias, prueba. gracias. Caipirinha, salud. 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 ¿Cómo está? Refrescante. Está rico, ¿no? Sí, un poquito dulce. Poquito dulce. Está rica. Salió perfecto. Pero como dice Samuel, miramos hacia afuera y tenemos 6 grados bajo cero, así que falta la playa. Falta la playa. Falta la playa, falta la arena blanca esa que tienen ahí en Río de Janeiro. Bueno, ahora que hemos tomado las caipiriñas, ya tenemos fuerzas para empezar con esos porotos, la feijoada. Vamos a prender fuego. El fuego. Vamos afuera. Ok, aquí estamos en el patio. Frescuchi, pero tengo una caipiriña adentro, así que tiren nomás con el frío. Me la aguanto. Ok, Este ya lo teníamos tapado más o menos para el invierno, ya. así que lo vamos a descubrir Una vez más. una vez más. Bueno, me imagino que también algún asado en el invierno vamos a hacer, ¿Y cómo no? pero igual lo cubrimos para protegerlo un poco. Sí, es mi baby, así que lo tengo que cuidar.
Todavía está esto acá adentro, mira. Me olvidé de sacarlo para lavarlo. Togo, ¿qué te parece? ¿Vas a comer feijoada, Togo? Togi. ¿Qué te parece, Togi? Estás buscando el olorcito del último asado, creo. Fue el pollo, ¿no? Creo que sí. por eso Togo está tan interesado. Hoy vamos a aprender rápido porque no tengo ganas de pasarme media hora con el... Vamos a usar estas pastillitas. Déjame ir a buscar los palitos. Togo, ¿qué te parece? ¿Qué hueles, Togo? Pollo, papi, pollo, ave plumada, papi. ¿Ave plumada, Togo? ¿Dónde está la ave plumada? ¿Ah? Empezamos con la cocinata a fuego abierto. Les voy a dar nuevamente un poco las cantidades para que si ustedes quieren hacer esto puedan calcular. Para 1,5 kilos de porotos, 3 salchichas calabresa, 3 salchichas tipo español, más o menos 300 gramos de bacon, y acá tienen la carne de puerco, que sería este pedazo. Estos serían las salchichas y el cerdo, y esto sería el bacon. Como el bacon va a alargar más grasa, lo voy a ir friendo primero. Vamos a ir friendo de a poco. Vamos a freír primero todo esto. Después le vamos a poner el ajo y la cebolla. Y una vez que esté todo ya como tiene que estar, ahí le vamos a agregar los porotos. Supuestamente se le agrega agua. Ahora lo que voy a hacer yo es agregarle un poco de caldo de carne. Le robamos unos cuantos huesos al Togo de los que teníamos congelados, ¿no? Y nos hicimos una olla de caldo de huesos de carne. Esa es mi variación, rico, que yo le estaba diciendo que la voy a variar un poco. Bueno, pienso que le va a dar mejor gusto. Ahí va. Qué rápido que se calienta esa olla, ¿no? Terrible. Cebolla. ¿Esto qué fue? ¿2 cebollas? Sí, las cebollas, 2 cebollas medianas le puse. Y una cabeza de ajo. Lo que estamos haciendo, freímos toda esta carne, las salchichas, todo eso tiene bastante grasa que se va derritiendo, y entonces a la misma vez va agarrando ese sabor por afuera como bien quemadito, bien frito, ¿no? Porque si echamos todo directamente en el agua sin freírlo, se hierve y después no tiene gusto a nada. Esto tiene que sacar ese gusto a frito, ¿no es cierto? Ese lindo gusto que le da la fritura. Todo el juguito de la cachatora, de la salchicha, el chorizo español, de la salchicha brasilera que le pusimos, a todo ahí. El bacon está, que se fríe un poquitito más, y le vamos a agregar el resto. Vamos a agregar los porotos, las habichuelas. Miren eso. Creo que ahí vamos a tener comida para 2 semanas. Acá cocinamos para un ejército nosotros. Ok, y ahora te traigo el caldo. El caldo. Miren eso. Le vamos a ir agregando caldo, a medida que esto vaya cocinando, se va a ir evaporando. 3 hojas de laurel. Ahí van 4, porque hay 2 que son medias chicas. Un poco de orégano. Sal, pimienta. Todavía no le voy a poner nada porque tenemos muchas cosas picantes aquí adentro y no queremos extralimitarnos. Entonces al final le vamos a verificar el tema de la sazón de sal y el tema de la pimienta, ¿sí? El momento en que Togo lo ve a Dani.
Ah, ¿ya llegó? Ya. ¿Y Dani salió o Togo entró a... No, Dani salió. y se le tiró encima? Sí. Vení acá todo. Vení, papi, vení. ¿Dónde está el papá? Vení acá. A ver, a ver. Suguchi. Suguchi. Who's Babuchi? Wow. Bueno, gente, esto ya ha estado cocinándose 2 horas y media. Está listo para llevarlo a la mesa y degustarlo. Así que lo voy a sacar, súper pesado. ¡Ah! Wow. Wow. A little bit more. It's right on the edge. Right on the edge. That third leg. Ah. Tortellino. Oh. La verdad, hay que trabajar en esta casa, ¿eh? ¿No? Para que coman bien, digo. Ahí lo tienen. Creo que me he ganado otra caipiriña, ¿no? Otra caipiriña. Sí, me había tomado otra caipiriña. Y hoy tenemos a un invitado de origen, descendencia portuguesa también. Y dice que ellos comen esto en su casa. Así que, bueno, lo voy a disfrutar. Va a tener una mezcla de sabores esto que es una barbaridad. Lo vamos a comer acompañados de arroz blanco que cocinó mi esposa con bastante ajo, y también la farofa, famosa farofa que se come en Brasil, acompañando este plato. Es una harina de mandioca, ¿sí? Y después se fríe un poquito en la sartén para darle ese color medio amarronado. Después van unas rebanadas de naranja también acompañando el plato. Y sí, vamos a dejar que se tranquilice un poco porque todavía está hirviendo, mientras me hago otra caipiriña y después comemos, después vamos a la mesa. El almuerzo está listo. Muchas gracias. Los frijoles, no, el feijão, la feijoada. Ya, así que vamos a probar ahora. Hoje começamos o dia com uma boa bebida brasileira, caipirinha, ok? Essa é a segunda para mim. Muito bom. Fala espanhol. Fala devagar, hein? Não, obrigada. Fala devagar, assim, os irmãos brasileiros, portugueses compreendem. Fala tranquilo. Que hablen español despacito para que los portugueses entiendan. Exacto. ¿Eso? Ok. Exatamente. Me está dando vergüenza. Ok, probemos la Si comida. no, si no, los que hablan portugués no entienden nada. Estoy para... Realmente no entienden el portugués que están hablando. Claro. No, Portuñol, es portuñol lo que estás hablando. Fala devagar. A ver, ¿cómo A está ver, esto? ok, ¿Qué es seguimos. la palabra que decía tío Carlos? Cosa. Negativo. 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 Ok, entonces ¿Qué les va a seguimos. decir a todos los que siguen el canal, todos los portugueses y los brasileños? ¿Qué les vas a decir? Un gran abrazo a todos los seguidores del canal, Ok. brasileños y portugueses. Saludos a tu familia. Saludos. En Río de Janeiro. Ah, muchos, muchos Estarte saludos. esperando este video hace un mes. Sí. Ahí está. Mi cuñada va a mirar, va a ver este video y va a decir cómo lo masacró la feijoada, ¿no? Mi cuñado masacró la feijoada. Da un poco de eso. Farofa. Cuidado porque esta ahoga, ¿eh? Esta afoga. Ahí nomás. Laranja. Vamos. I don't know why we still speaking portuñol. Ahí está. Laranja. Come. Vamos. Ok, vamos a comer. Prueba. Ok, en español, por favor, pruébalo tú. Ah, Prova. portugués. ¿Y? ¿Pasa el test? ¿Rico? Bueno, pasó el test. Voy a probar yo ahora. Está caliente.
quente. ¿Está bien? Está rica. Se acaba tan rápido. El problema con la caipirinha es que es un trago muy reducido. Uno se moja la lengua 2 veces y ya no tiene más nada. ¿Me tendría que hacer otro? Mejor no. Ok. Con 2 estoy bien. Eso ya no, han sido más de 2, ok. 2 nomás. Bueno, entonces enviamos saludos a todos los suscriptores que están mirando desde Brasil, desde Portugal. Déjenos saber qué tal salió la receta, nuestro intento. No. Toguchi. Adiós. Las salchichas están, ¿no? Buenaza. Muy buena. Ok, el postre de hoy es pequeñito porque, bueno, sigue la dieta y los frijoles son bastante pesados. Así que lo que hicimos fue comprar el postre ya listo, brigadero, 2 variedades y también unas galletitas con almendra y azúcar impalpable. Son secas. Secas, medio duritas, Ya. como para mojar en el café, ¿no? Y con esto es leche condensada, hervida y espesada, uno lo va dando vuelta, vuelta, y cuando se empieza a endurar uno ya lo hace bolitas y le pone los sprinkles. No, le tenés ¿No? que poner chocolate. Ok, bueno, uno es de chocolate, el otro es natural. El de chocolate hay que ponerle chocolate a la leche condensada. Chocolate en polvo. Y después le pones los, ¿cómo se llaman? Los sprinkles. ¿Cómo está? ¿Está bien? Wow. I'm good. You didn't say you want 2 of those? No. Not these. I was making it both. Qué rico. Sí. Bueno, le probé el blanco. Yeah, like Pero- fudge. Es una mordida, ¿no? Sí. Ploc. It's fudge. ¿Cómo son los blanquitos? ¿Mordiste uno blanco? ¿Sabor a dulce de leche el blanco? No, coco. Coco, ¿Sí? sí. Yeah, sí. Coco. ¿No te gusta, Ariel? No? ¿No, coco? Not the coconut one, no. ¿Sí? Come el de chocolate. Ariel detesta el coco, dice. Que me gusta el jugo de coco en el ¿En el coco? ¿En el smoothie? Pero no te ¿El gusta agua ningún... de coco? agua de coco. ¿Algo de coco? ¿Está bien? Pero dulce de coco no. ¿Ves? Toma el agua de coco y le encanta. Pero Yo lo opuesto, agua de coco, nunca, no gracias. Pero dulce con coco, está bien. la feijoada, ¿cómo salió? Bien buena. Muy satisfecho. Sí. La verdad es que se demoró bastante para cocinarlo. Hirviendo a fuego rápido. Claro, mucha gente lo hace a los frijoles, estos los hacen en la olla a presión. Y en la olla a presión se hace todo mucho más fácil, es más rápido. Al hacerlo así en fuego abierto, se me demoró como 2 horas y media. Pero bueno, es la forma que cocinaban los colonos y a mí me encanta cocinar así al aire libre, afuera, con madera, con fuego abierto, con ese tipo de olla de hierro forjado. La comida tiene otro sabor, ¿verdad? Es otro sabor completamente distinto a lo que le da la comida. Es como que todos los sabores se intensifican cuando uno cocina así en hierro fundido. Lo único que, claro, hay que tomarse la paciencia y el tiempo para estar ahí al lado cuidándolo y manteniendo el fuego en un nivel más o menos ni muy muy fuerte ni muy muy bajo, y se puede hacer. La pauta está de que lo hemos hecho, ¿no? Y salió bien rico. Así que bueno, ahora estamos ya en el postre. Vamos a tomar un cafecito. Sí. Y se fue el día, son las 3:30. Ya en cualquier momento Togo va a pedir de salir, hacer su caminata, Oh, Togi. ir al parque. ¿Por qué, Y Togi? ese es nuestro sábado. Es constante todo. No para de pedir atención. Es el muchacho de la casa, nuestro hijo varón. ¿Algo más? Habla, no me dejes hablar solo a mí. ¿Qué- ¿Te Audrey. gusta hablar? Tú puedes reír. Bueno, saludos a todos nuestros familiares que están mirando este video desde Brasil. Vienen pidiendo la feijoada, creo que hace 3 semanas. ¿Dónde está la feijoada? ¿Sigue en el horno? ¿Cuándo Ahí lo está. van a hacer? Ahí está. Salió lo mejor de las posibilidades con lo que tenemos disponible en este país. Yo sé que ustedes comieron, estabas diciendo que comieron feijoada en Río de Janeiro Hace unos y años tenía atrás. patas de chancho
Orejas de chancho, como les digo, tiene carne seca, tiene carne salada, pero son todas cosas que nosotros acá no conseguimos. Esas cosas ahumadas así, puede ser que se las consiga en algún lugar muy particular, pero tampoco esta ciudad es grande, ¿no? Ir a pasearse, a recorrerse media ciudad para encontrarse 2 pezuñas de chancho ahumada o 2 orejas de chancho ahumada, me parece que no vale la pena. Entonces la hemos hecho como lo que se llama una simple. ¿Interpretación o una variación? No, está la feijoada completa y la feijoada simple. Nosotros hemos hecho la simple. Si usted quiere hacer la completa, le puede poner... Yo pienso que puede haber tantas maneras de hacerlo como las personas tengan gustos personales, ¿no? Aparte de ponerle un par de condimentos tradicionales como son las salchichas, después le puede agregar las orejas de chancho, las patitas de chancho, la carne seca, la carne salada, la carne hecha charqui, qué sé yo, tantas cosas que se les puede poner, ¿no? Pero claro, en países como Brasil, que lo hacen todos los días, que es una comida típica de prácticamente a diario, esas cosas se consiguen en cualquier lugar. Así que bueno, sí, los dejamos con esto. Que pasen un lindo fin de semana. Sí. Esperemos que les haya gustado. Sí. Y ya nos vemos en el próximo. Vamos a hacer unos lindos videos. Ahora estén atentos al canal, que vienen videos muy interesantes. Los vamos a mantener entretenidos todavía un tiempo más. Bueno, Nos despedimos. hasta la próxima. Chaucito. Chaucito. Chao. Ciao, Togo. Ciao, Togiti. Chao.